Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar de nuevo escudriñando las Escrituras esta tarde del domingo. Espero que haya tenido un precioso tiempo esta mañana. Ahora continuamos en el libro de Gálatas y estamos ya por terminar. Es la última porción del libro de Gálatas y gracias a Dios que pudimos terminar, ¿verdad? Este precioso libro. Quiero de antemano comunicarles, ¿verdad?, que después de este libro comienza el libro de Efesios, ¿ok? Y el libro de Efesios va a ser eventualmente instruido y presentado por el hermano Amílcar. Él va a tomar este tiempo de este horario para poder él enseñar el libro de Efesios. La importancia de nosotros entrenar a nuestros líderes para que puedan, ¿verdad?, predicar la palabra de Dios. El hermano se graduó y es tiempo, ¿verdad?, que podamos darles también el tiempo a ellos, espacio para que ellos también se desarrollen. Y va a ser de tremenda bendición, ¿verdad?, para a mí, que él venga y me ayude y sea de bendición también a la iglesia. Al mismo tiempo, eso me ayudará también a mí a concentrarme de lleno en el libro de Génesis. Y estamos, ¿verdad?, estudiando el libro de Génesis y para extenderme con el lenguaje del hebreo y, bueno, poner todo mi energía, mi tiempo, todo mi ser en el libro de Génesis. Eso es bien importante y eso lo vamos a enseñar eventualmente, lo vamos a estar enseñando los días domingos por la mañana, ¿verdad? Y listos para recibir la bendición de este día y es el último mensaje de esta porción. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Versículo 18, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a orar, que el Señor bendiga este tiempo. Padre, damos gracias por el lindo tiempo que hemos pasado en este libro de Gálatas, aprendiendo la importancia de la gracia versus la ley y también la importancia de, Señor, guardar la sólida enseñanza de la palabra de Dios sobre la gracia y el privilegio que nosotros tenemos de conocer a Cristo y a través de Cristo nosotros conocer la gracia preciosa que se ha manifestado de los cielos. Bendícenos, Señor. Este es el último mensaje de este libro y, Señor, pedimos bendiciones en esta última lección, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de este último mensaje le he titulado El creyente debe de gloriarse en la cruz de Cristo. Lo expresado en el versículo 11 por el apóstol Pablo, algunos comentaristas concluyen que esta expresión explica el problema físico que tenía el apóstol Pablo cuando le pidió 3 veces al Señor que le quitase el aguijón, ¿verdad?, que le impedía hacer su ministerio. Y eso lo vemos en 2 de Corintios, donde el apóstol Pablo le pide y el Señor le dice, bástate mi gracia. Ese aguijón que tenía, los comentaristas dicen que era un problema que tenía en los ojos
Y por esta razón, ¿verdad? Él dice aquí en ese versículo 11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, ¿verdad? So, si pueden, ¿verdad? Entender, eso es lo que el apóstol Pablo está comunicando, algo bien importante, personal de él. Y es obvio que, me imagino que ya conocían la situación que estaba pasando con él físicamente, al menos de esa la manera que se entiende. So, si pueden notar que el apóstol al final de la epístola de Gálatas considera el argumento que trae del capítulo 5, y es lo que vamos a discutir en esta última lección, el cual habla de dos voluntades, y habla siempre de lo que estamos explicando en el capítulo 5 de Gálatas. So, estamos hablando de la voluntad carnal, la voluntad espiritual. So, un aviso final sobre la consideración correcta de vivir para Cristo, y el apóstol Pablo, ¿verdad?, quiere cerrar este libro en este contexto. Y hay tres cosas que quiero compartir que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Número uno es que los que quieren agradar a la carne. Y aquí dice el versículo 12 precisamente lo que él dice: todos los que quieren agradar a la carne, o sea, en la carne, esto, dice, os obliga a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. So, y este versículo 13 se añade a esta conexión. So, vivir para la carne no solamente es contrario a vivir para el espíritu, pero también las personas son manipuladas a vivir practicando reglas para saciar las experiencias exteriores religiosas que son demandadas de la religión, sin ningún efecto interno que cultive el alma y el propósito divino de Dios. So, desafortunadamente, ¿verdad? Hay mucho de esto que se da en las iglesias y también se da en muchas religiones que se concentran en lo exterior, el comportamiento exterior de las personas, pero el carácter interno de los individuos lo ignoran completamente. Entonces, el verdadero cristianismo trabaja dentro del corazón. Incluso la salvación comienza cuando una persona es sellada por el Espíritu Santo de Dios. Ahí donde comienza la salvación. No por estar las personas diciendo, sino por lo que el Espíritu de Dios comienza a hacer adentro de las personas. Y por supuesto va a dar fruto de esa transformación o de esa visita espiritual que viene a quedarse. Eso es lo que es el sello del Espíritu Santo de Dios. Una persona recibe a Cristo, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa, dice Efesios 1:13, y luego el Espíritu Santo viene a morar. Y el Señor Jesucristo lo dice en varias ocasiones, de que Él, aquellos que creían en Él, Él iba a venir a morar en Él con su Padre. Y eso lo explica en el libro de San Juan. Entonces, vemos aquí que el nacimiento de una persona en Cristo, ¿verdad?, es un propósito divino. Y como es un propósito divino, obviamente va a haber cambios dentro de cada persona y el trabajo que hace el Espíritu Santo de Dios adentro. Dos cosas que vemos aquí, aprendemos. Número uno, la circuncisión era obligada para no ser perseguidos por la causa de Cristo. Y eso es lo que leemos en el versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan. Está hablando de las personas que están influyendo, ¿verdad?, que hagan estos ritos. En este caso es la circuncisión, ¿verdad? Estos individuos que están forzando a estos otros individuos que han conocido a Cristo, ¿verdad?, a hacer este rito. Dice, todos, dice, los que quieren agradar en la carne, estos, dice, os obligan, o sea, los salvos, que os circuncidéis. ¿Okay? Que os circuncidéis. Ahí está. La circuncisión era hecha por conveniencia religiosa, para no crear conflictos de confusión entre los judíos. Y es por supuesto que el apóstol Pablo tiene este problema con Pedro, ¿verdad?, cuando él lo confronta. Vemos que
no solamente era el problema con Pedro, sino que también con los otros feligreses y algunos líderes que estaban siendo arrastrados a creer de que tenían que hacer los ritos judíos, ¿verdad? Aparte de recibir a Cristo como su único Salvador. Y este es lo que Gálatas siempre nos ha presentado, el argumento que trae el apóstol Pablo y lo que la epístola confronta a la iglesia de Galacia. Entonces, por esto era equivocado, porque el creyente se le comunicaba dos mensajes, o sea que quedaban confundidos, ¿verdad? Porque predicaban dos mensajes. El uno es que necesitaban cumplir con la ley. Lo primero que les decía es que necesitan cumplir con la ley. O sea que la ley fue mostrada, o sea, los judíos, ¿verdad?, que eran radicales con la forma de entendimiento de la ley y querían que ellos, a los que entraban con Cristo, que ellos también hicieran la circuncisión. Entonces, para que no hubiera conflicto con la ley. Entonces, el apóstol Pablo, precisamente ese es el argumento que trae en este libro de Gálatas. Entonces, que ellos necesitaban cumplir con la ley. Número dos, estas son las dos cosas que ellos enseñaban al decir que, al forzarlos a ellos a que se circuncidaban. Dos cosas que enseñaban, necesitaban cumplir con la ley. Número dos, que no serían perseguidos si lo cumple, ¿verdad? Y eso es lo que dice el versículo 12. Volvamos a leer. Todos los que quieran agradar en la carne, estos os obligan, dice, a que os circuncidéis. Solamente, dice, para no padecer persecución a causa de la cruz. Y ahí está, era obligatorio porque ellos decían que tenían que practicarlo por la ley, ¿verdad? La ley lo recomendaba o lo pedía. Y lo otro es de que para que no haya confusión y no sean perseguidos, ¿verdad? Que se identificaran con ellos de esa manera. Y por supuesto ellos marcan los que defendían esta posición de la ley de ejercer la circuncisión, ¿verdad? Me imagino que leían el pacto que el Señor Dios tuvo con Abraham, ¿verdad? Que se le pidió a Abraham que hiciera, que circuncidara a todos los de su casa, incluyendo a él. En ese entonces solo Ismael, el que estaba, ¿verdad?, que tenía de hijo. Isaac todavía no había nacido. Entonces todos los de su casa, siervos, gente que vivía en su casa, y el Señor le dice, comprados todos aquellos que viven en tu casa, y esto va a ser el pacto, dice el Señor. Eso fue un pacto que el Señor hizo para escoger a su pueblo, y que su pueblo iba a tener una señal, ¿verdad?, como una forma de tomar una decisión, ¿verdad?, corporal, porque es corporal, o sea, físico, que tenía que suceder como una forma de comunicar y de prometer a Dios por este rito de ser circuncidado, ¿verdad? Y no solamente ser reconocido, porque el mundo conocido en ese entonces, la circuncisión, eso nunca se había escuchado, ¿verdad? Y entonces es obvio que era algo específico, especial, ¿verdad?, entre Abraham y Dios, que iba a comenzar, ¿okay? Y Dios iba a reconocer de que al hacerlo, ellos estaban dedicando su cuerpo físico, ¿verdad?, a Dios, en otras palabras, ¿verdad? Y es así, Abraham tenía casi 90 años cuando eso sucedió, quizás más, y él tuvo que hacer la circuncisión en esa edad. Y por supuesto, para los judíos es como el no hacer no seguir ese pacto, es como una ofensa al Dios eterno. Pero ahora en Cristo, por supuesto, ya no era necesario. El apóstol Pablo, ¿verdad?, explica eso en varias notas que él tiene sobre aquí en Gálatas, en Romanos también explica, en Corintios explica también
en varias iglesias manda él esta información, ¿verdad? Que el judío no es judío porque se circuncida, sino que es judío o si es que se identifica con Dios cuando en el corazón ha hecho la decisión, ¿verdad? Para con Dios. Entonces la circuncisión, de acuerdo a la enseñanza del apóstol Pablo, es una decisión que se hace, ¿verdad? Igual cuando se hace una decisión para recibir a Cristo. Entonces, la circuncisión en este caso, ¿verdad? Era una decisión de los líderes, los padres, y era un pacto que tenían que cumplir. Pero ahora en Cristo, la gracia, ¿verdad? No es forzado a nadie a recibir a Cristo, sino que es dado por gracia y las personas lo hacen voluntario. Y esa es la decisión de tomar la decisión para Cristo de corazón. ¿Verdad? Así, la palabra de Dios dice en Romanos, ¿verdad? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y esto habla de voluntad, no forzado. No hay una ley que force a una persona a recibir a Cristo. No hay nada de eso, sino que de acuerdo a la necesidad del individuo, que si no quiere ir al infierno, a pagar sus pecados en el infierno, ya Cristo ya pagó, ¿por qué no recibirlo ese regalo? Y aquí está, ¿verdad?, que se hace esa decisión en el corazón. Entonces, esa es la situación de la ley. Ahora, porque ellos defendían, el judío defendía esto, pero eso en Cristo obviamente terminó la ley, y eso hay mucha información sobre esto. Entonces, si las personas eran circuncidadas, no iban a ser perseguidas, porque estaban siendo perseguidos en esos tiempos, ¿verdad? Por eso Pablo sufre mucho sufre él, ¿verdad? Y eso lo vemos en 2 de Corintios. Al final del día, lo que esto producía eran cristianos cobardes y no verdaderos. Eso es lo que producía, ¿verdad? No cristianos verdaderos, sino que cobardes. Siendo representantes de la justicia, estos cristianos estaban haciendo lo contrario, ¿ok? En otras palabras, la justicia enseña a practicar, a ser honestos y correctos. En este caso estaban mintiéndose a sí mismos, porque estaban solamente haciendo algo superficial para mostrar al hombre y no mostrarle a Dios. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que nosotros, en Salmos, es un precioso versículo, les enseñé hasta a los jóvenes sobre este tema en la escuela cristiana. Les di una enseñanza al respecto de la justicia. Pero rapidito aquí vamos al Salmos 11, y la palabra de Dios dice lo siguiente en el versículo 7. Salmos 11, 7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Aquí eso, la justicia, por supuesto, la encerramos en dos palabras: ser honesto y hacer lo correcto. Eso es ser honesto y hacer lo correcto. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Primeramente estaban siendo cobardes, ¿ok? Porque estaban haciendo algo solamente para enseñar al hombre y no ser perseguidos. Estaban mintiéndose a sí mismos y, por supuesto, estaban haciendo lo contrario de la verdad, ¿verdad? Estaban mintiendo y estaban pretendiendo. Y eso es contrario a la justicia. Si nosotros conocemos de la justicia, hablando de Cristo, hablando del conocimiento del amor del Señor, la justicia es hacer lo que es correcto siempre y ser honesto. ¿Ok? Hacer lo que es correcto y honesto. Entonces, lo que es verdadero. Entonces, esto es una responsabilidad del cristiano, porque representamos a la justicia. Por esto es que somos justificados en Cristo, ¿verdad? Cristo nos justifica, ¿ok? Dios hace justicia a través de Cristo y lo aplica, ¿verdad? La muerte de nuestro Señor Jesucristo es la justicia de Dios. Entonces, que si Dios aplicara la justicia que aplicó con Cristo, nosotros estaríamos en el infierno, porque es lo que merecemos, por pecadores, ¿verdad? Entonces entendamos que en este contexto, ¿verdad?, esta gente estaban haciendo dos cosas bien malas, y estaban siendo cobardes
cristianos y deshonestos. ¿Okay? Letra B. La circuncisión se hacía por un beneficio mezquino. Versículo 13. Veamos ahí, note el versículo 13. Porque ni aun los mismos que se guardan la ley. Ok. So, el apóstol Pablo está marcando de que aún los que se circuncidan o los que hacen a las personas circuncidarse, ellos tampoco guardan la ley. So, dos cosas aquí, el apóstol Pablo aclara dos cosas. Número uno, aclara de que los que forzaban la circuncisión no observaban la ley ellos mismos. Y hay mucha Biblia allá, donde, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ahí en los Evangelios, donde el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les dice a las gentes que hagan lo que les dicen los fariseos, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Ok? Porque cuando ellos hablaban la verdad, o sea, hablaban la ley, o sea, cumplan la ley, ustedes tienen que hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero ellos no lo hacían. ¿Ok? Entonces el Señor les dice a la gente, ¿ok? So traten de hacer lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen y no hacen. Eso es lo que dice el Señor. Entonces es exactamente lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? En este versículo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Obviamente, ¿verdad? A estos que forzaban a los demás no lo hacían. Versículo número 2, los que forzaban la circuncisión lo hacían para tomar crédito de su influencia con la gente. So, vemos ahí en la siguiente parte del 13, pero quieren, dice, que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. En otras palabras, tomar crédito nosotros decimos, ¿verdad? Saludar con sombrero ajeno. ¿Ok? Saludar con sombrero ajeno. So, es tomar crédito de algo que no ellos, ¿verdad?, se merecen. So, todo es para el ojo del hombre, en otras palabras. So, el versículo 13, ¿verdad?, nos aclara el apóstol Pablo que ellos mismos que forzaban a las personas, obviamente no lo hacían, y al mismo tiempo lo hacían esto de forzar a las personas con el fin de tomar un crédito para ellos, decir, mira, este fue convertido por mí, yo lo traje y y lo otro, y lo sometí a los ritos, ¿verdad? Y eso, por supuesto, habla de darse la gloria a sí mismo, de que ellos son influyentes, ¿verdad? Mucho de esto, ¿verdad? La gente, en el cristiano hay unas necesidades. El apóstol Pablo nos habla del fruto, ¿verdad? Del cristiano, por supuesto, de que nosotros necesitamos ver a otras personas que vengan a Cristo. Y en realidad eso es lo que es, tener un fruto cristiano, ¿verdad? Fuera de nosotros mismos, tener un fruto cristiano fuera de nosotros, nuestra vida, es tener a otra persona viniendo a los pies de Cristo y verlo crecer, administrarlo, discipularlo, y que esta persona crezca y después se vuelva a repetir la misma escena, ¿verdad? Eso es el preciosa labor que el Señor nos ha dado para que nosotros, ¿verdad?, presentemos el Evangelio. El Evangelio es sembrado en el corazón del individuo. El individuo toma una decisión, se transforma y da fruto. Y el otro fruto que da es que influye a otras personas alrededor de su mundo. Y cada uno de nosotros representa un mundo, ¿verdad? Gente que está alrededor de nosotros. Y hay personas que nosotros, las únicas personas que podemos nosotros influir, ¿verdad?, son las personas que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Y a veces tenemos influencia. Y es así como Dios usa la influencia de cada individuo para que haga su labor. Algo así está pasando con respecto al judaísmo, que el judaísmo también, ¿verdad?, traían orgullo de decir, hey, yo lo traje, se bautizó porque yo lo traje o yo lo influí, ¿verdad? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Dice, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. O sea, que consiguieron lo que, como convertirlos, ¿verdad? Tener discípulos, básicamente, ¿verdad? Note que lo hacían con, forzaban a la circuncisión, lo hacían para tomar crédito
de su influencia con la gente. So, veamos aquí. ¿Qué son los que quieren agradar a la carne? Bueno, van a hacer estas cosas. La circuncisión era obligada para no ser perseguido por la causa de Cristo. La circuncisión se hacía por un beneficio mezquino. Número 2, los que quieren agradar a Dios. Versículo 14. Vemos aquí los que quieren agradar a la carne. Acuérdense que es el mismo tema que trae el apóstol Pablo del capítulo 5. Y el versículo 14 el apóstol Pablo dice, aquí habla del que debe de caminar agradando a Dios. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, los que agradan a Dios harán dos cosas. Nos enseña aquí dos cosas que agradan a Dios. Número 1, el que agrada a Dios, letra A, se gloriará en Cristo por su obra redentora, ¿verdad? Cuando habla el apóstol Pablo de la cruz, está hablando de que él no se gloría en los frutos que él tiene o en la manera que Dios lo está usando a él particularmente, sino porque al final del día, todos los frutos, todos los actos, toda la influencia que tenga un cristiano, en este caso el apóstol Pablo, para con las demás personas, ¿ok? La influencia que tiene, ¿verdad? Es por medio de la manifestación del poder de Cristo. Porque ya para este entonces el apóstol Pablo sabía para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Estaba en el centro de la voluntad de Dios. Y él estaba dando testimonio del poder de Dios. Lo había transformado y él sabía que no por sus esfuerzos, no por sí mismo estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y por eso él dice, no me puedo gloriar, dice, en lo que yo hago, sino que me glorío, dice, en la cruz, donde se pagó por mi pecado. ¿Ok? Y eso es lo que está hablando el apóstol Pablo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y habla de la persona de Cristo y de la manera que Él, ¿verdad?, murió, que pagó por nuestros pecados, porque en la cruz se pagó. ¿Ok? ¿Y quién murió en la cruz? Cristo. ¿Ok? Ahí está el objeto, ¿verdad?, de gloriarnos. No gloriarnos en lo que hacemos, en el resultado de las cosas que hacemos, ¿ok? Sino en quién hizo lo que hizo para que nosotros pudiéramos hacer lo que estamos haciendo. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz de Calvario, nosotros no fuéramos salvos. Y si no fuéramos salvos, obviamente no tenemos el Espíritu Santo. Y si no tenemos el Espíritu Santo, es imposible hacer ninguna obra para Dios. Si nos vamos de regreso, si yo hago algo de beneficioso para una persona espiritualmente, eso ocurre porque el Espíritu mora en mí. Pero el Espíritu mora en mí porque el Espíritu de Dios, de Cristo, mora en mí, quien Él lo mandó, y lo mandó como una promesa para ayudarnos a hacer su obra, porque sin Él no podemos hacer la obra. Y sin Cristo, habiendo muerto en la cruz de Calvario, no hubiera subido al cielo para mandarnos al Consolador, que es el Espíritu, para que morara en nosotros. Todo cuando lo vemos en retrospectiva, la obra preciosa, todo se va hacia la cruz del Calvario. Porque si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, obviamente no tuviéramos el Espíritu Santo con nosotros. Todo va a la obra bendita de Cristo. Y eso es precioso, ¿verdad? Porque muchas veces lo que hacemos a veces decimos, qué bueno que estoy haciendo y esto y lo otro. Y entonces, que no se nos olvide que la gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y esto nos marca aquí. Los que agradan a Dios harán dos cosas. Una, se gloriarán en Cristo por su obra redentora. Número 2, se identificarán con la responsabilidad de morir a sí mismos para que los del mundo sean salvos. El apóstol Pablo en el versículo 14 al final dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien, dice, el mundo, o sea, por Cristo, pero por Él, ¿verdad? El mundo, dice, me es crucificado a mí. Y yo, dice, al mundo. La obra redentora de Cristo, ¿verdad? Pone al mundo a tomar una decisión. Cristo ya murió, ya pagó por todos los pecados del mundo. Ahora el mundo tiene una decisión que tiene que hacer.
Pero el Señor lo que hace con el mundo es que todavía manda a un misionero, a un heraldo, a un predicador, y este es Pablo. Y entonces dice, el mundo, dice el apóstol Pablo en este contexto, dice, está crucificado en mí. En otras palabras, yo fui mandado al mundo, ¿verdad?, por la obra redentora de Cristo, y ahora tengo la responsabilidad en mí del mundo. ¿Cuál responsabilidad? De llevarles el mensaje de la cruz. Entonces por eso él dice, me voy a gloriar en la cruz del Calvario, no en lo que yo voy a ir a hacer. O sea, ni en lo que yo haga, ni en los resultados que yo tenga, sino que donde comenzó todo, en la cruz del Calvario. Entonces dice él, y por eso encontramos versículos donde habla el apóstol Pablo de que él está crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado, está en el capítulo 2, 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. También tengo estas escrituras en Romanos 6:6. Vaya ahí, dice la palabra de Dios 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que sirvamos más que no sirvamos más al pecado. ¿Okay? Y luego en 8:36 de Romanos, luego dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. O sea que habla acerca de el morir a nosotros mismos. Si nosotros no morimos a nosotros mismos, el mensaje de Cristo es imposible de predicar, porque estaríamos predicando siempre nuestra gloria, la gloria del hombre, el humanismo, el secularismo. Entonces, el mensaje del cristiano es la gloria de Cristo, lo que Él hizo, lo que Él pudo hacer por nosotros. No es la gloria del hombre. La gloria del hombre es creada por el hombre y influida por Satanás. Entonces nosotros necesitamos gloriarnos en el quien murió por nosotros, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces esto es importante de entender, porque de esto depende también cómo vivamos nuestra vida conforme a la responsabilidad que tenemos con el mundo. Si con Cristo estamos crucificados y ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí, entonces Cristo mora en mí en espíritu para yo llevar a entender este mensaje de amor, de esperanza, de gracia, de compasión, de perdón al pecador, para que entienda de que esto está a la disposición de ellos. Me da tristeza los reformadores, ¿no? Porque tienen un problema con esto. Ellos traen un mensaje, estamos hablando de los presbiterianos, tienen un mensaje del evangelio equivocado, ¿verdad? Que dicen que Dios salva a las personas, algunos grupos y otros no. Unos los destina al infierno, otros los destina para ir al cielo. Esa doctrina es diabólica. ¿Okay? Hay mucha Biblia de que el Señor murió por todo el mundo. ¿Para qué dice que muere para el mundo si Él ya escogió? Eso es mentira, o sea, sería ya mentira de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué habla mundial el Señor? Si el Señor no fue el punto de enfoque del mundo, sino que fuera solo el punto de enfoque del que creyera o el de que Él había escogido. Y el Señor estaría mencionando los que yo escogí, ¿verdad? Los que yo escogí serán salvos. Es una cosa bien tremenda esas enseñanzas. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? El versículo dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y esto habla de los que se sirven, ¿verdad? de instrumentos para llevar el precioso evangelio al mundo, ¿verdad? Y eso es todo cristiano, obviamente. Una vez una persona sea salva, la misión comienza desde que la persona es salva.
porque ha conocido del amor de Cristo. Ahora lo que necesita esta persona, ese amor bendito que ha conocido, tiene que compartirlo con alguien más. Letra C, vemos aquí los que quieren agradar a Dios se identifican como nueva creación sin rituales religiosos. Y lo vemos en el versículo 15. Ahí dice el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Ok? So, el resultado de la nueva creación, los creyentes tendrán paz y misericordia. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que dice. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La nueva creación. ¿Okay? Eso es lo que dice ahí. ¿Cuál regla? Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿okay? la que está hablando el apóstol Pablo, porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Los ritos a un lado. ¿Qué es lo más importante? ¿Okay? Son los ritos a un lado, sino la nueva creación. ¿Y quién hace la nueva creación? La presencia del Espíritu Santo en el corazón de la persona. Y entonces dice el apóstol Pablo en 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿ok? De la nueva creación, paz y misericordia sean a ellos. Y le agrega el apóstol Pablo al Israel de Dios. ¿Ok? Al Israel de Dios. O sea, que agrega también Israel. No solamente los que han sido salvos, pero él quiere que también Israel sea salvo igual. Y él lo expresa de esa manera. ¿Ok? Número 3. Vemos los que quieren agradar a la carne, está la carne para agradarse. Los que quieren agradar a Dios, se lograrán en el Señor. Y luego tenemos el número 3, los que viven para Dios tendrán las marcas del Señor Jesús en sus cuerpos. Y aquí termina el apóstol Pablo en el versículo 17 con esta frase. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Beautiful. Esto significa, cuando dice las marcas del Señor Jesús, significa los sufrimientos padecidos por la causa de Cristo. ¿Okay? Sin huir los padecimientos y persecuciones, sino resistirlos, ¿verdad? Porque ellos estaban huyendo, ¿verdad? Esta gente estaban huyendo por estar circuncidándose para huir de las persecuciones. El apóstol Pablo dice, yo no necesito ninguna circuncisión, no necesito practicar ningún rito más, ¿verdad? Porque en mi cuerpo llevo las marcas del Señor Jesús. Eso es bien interesante que el apóstol Pablo habla que los sufrimientos causados por vivir para Cristo, ¿verdad? Note que los pone en un paralelo con la circuncisión. La circuncisión sería una forma de expresar, ¿verdad? Un compromiso con Dios, ¿verdad? El judío los circuncidan a los niños de 8 días cuando acaban de nacer, ¿verdad? Pero el niño sufre unos gritos ahí y se le quita ¿verdad? Y se sana, ¿ok? Pero el apóstol Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia porque yo, dice, traigo en mi cuerpo las marcas. La marca está hablando acerca de la circuncisión, es una marca de pacto con Dios. Pero ahora el apóstol Pablo dice, los sufrimientos, dice, y lo que he padecido son las marcas que traigo en mi cuerpo por vivir para Cristo, no necesariamente la circuncisión. Y por eso dice, la circuncisión de nada sirve. No va a ser una persona más sana o santa, o la va a llevar al cielo por la circuncisión, no. Y aquí está, y las marcas del Señor Jesús, dice, están en mi cuerpo. Conmigo, dice, no se metan, no me den molestias, ¿ok? No se metan. Yo en mi cuerpo, dice, llevo las marcas del Señor Jesucristo, ¿ok? Y por supuesto está hablando de los sufrimientos del Señor. Esta manera de vivir para Cristo, esta manera de vivir para Cristo dejará cicatrices bien marcadas, cicatrices físicas, cicatrices morales, cicatrices emocionales
y cicatrices espirituales. So, el apóstol Pablo sufrió todo esto también, ¿verdad? Si vemos lo que él sufrió. So, el apóstol Pablo habla con gran autoridad sobre este tema. En 2 de Corintios, no vamos a ir allá, 11, 24 al 31, está toda la lista y muchas más que no se enlistan ahí de lo que el apóstol sufrió por la causa de Cristo. Ahora, las credenciales de alguien que dice que ha vivido, que ha servido a nuestro Señor Jesucristo, tiene que tener algunas cicatrices que le recuerda los padecimientos por causa de Cristo. O sea que vivir para Cristo es una cosa, vivir para Cristo y servir a Cristo es otra cosa. Son dos cosas que se deben de manifestar obviamente al mismo tiempo, pero algunos que no quieren manifestarlo, dicen, no, yo vivo para Cristo, yo soy cristiano, y piensan que solo por venir a la iglesia, ¿verdad?, dar su diezmo, ese es vivir cristianamente. No, esa es parte, ¿ok? Pero vivir, ¿verdad?, y servir al Señor va de la mano. Nadie puede vivir para el Señor y no servir. Siempre debe haber una forma de dar a Dios. Eso es parte de la vida del cristiano verdadero, ¿verdad? Que vive, sirve y es útil para glorificar a su Salvador. Y ahí está el apóstol Pablo. Qué lindo lo pone al final. Dice, yo no necesito la marca de la circuncisión, ¿verdad? Yo en mi cuerpo, dice, llevo las marcas del Señor Jesús, dice. Las marcas del Señor Jesús. Son no las marcas de mi sufrimiento, sino que las marcas del Señor. Implicando que cada marca que Él tiene en su cuerpo no es porque Él fue, ¿verdad? O se lo dieron porque Él era un impía o andaba fuera de orden, o la justicia lo andaba persiguiendo porque Él andaba haciendo cosas malas. No, está hablando que las marcas que tenía eran directamente por haber servido y vivido para Cristo. Qué lindo. ¿Qué marcas usted tiene? ¿Cuáles son las marcas que su cristianismo le está dejando? De Cristo, no solo porque sufrió alguna consecuencia por malas decisiones, sino que de nuestro Señor Jesucristo. Por vivir para Cristo, algo le sucedió y quedó marcado eso. ¿Cuáles son las marcas esas? Esa es una buena pregunta. Porque el cristiano que vive para Cristo debe servir a Cristo y obviamente debe de padecer para Él. Finalmente el apóstol Pablo da la bendición a los hermanos. Dice, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y esa es la manera que Él se expresa en todas sus epístolas, ¿verdad? Hasta en la epístola de Hebreos, que muchos comentaristas dicen que es posible que no sea Pablo que ha escrito Hebreos, pero yo estoy 100% seguro que es Pablo. Y ahí está, si ustedes leen la final parte de Hebreos, va a encontrar esta expresión que siempre tiene en cada epístola, ¿verdad?, que él escribe. Siempre bendice a los hermanos y se despide de esa misma manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y él dice que siempre se despide de esa manera. Hasta ahí la enseñanza y este es el final, ¿verdad? Espero que haya sido de bendición. Ahí están todas las grabaciones. Pueden ustedes seguir, ¿verdad? Buscando si es que quieren estudiar o recopilar esto, ¿verdad? Son enseñanzas que son importantes del libro de Gálatas, ¿verdad? Y ojalá que haya sido de bendición, primero Dios, y pueda practicar lo que el apóstol Pablo nos enseña con ejemplo aquí. Dios me los bendiga y feliz tarde.